Vamos a resolver un problema de ciclos pasados. El problema dice, para temperaturas superiores a 882 grados centígrados, el titanio presenta una estructura cúbica centrada en el cuerpo, con un parámetro de red A sub 0 igual a 0.332 nanómetros. Sin embargo, por debajo de esa temperatura, la estructura es hexagonal compacta, donde A es 0.2978 nanómetros y C es 0.4735 nanómetros. Calcular la variación volumétrica cuando el titanio BCC se transforma a titanio HCP y determinar si existe expansión o contracción de la estructura. Vamos a dividir esto en tres partes. La primera va a ser los conceptos que debo tener claros sobre este problema y para ello vamos a hacer un ejemplo inventado. Vamos a suponer que tenemos 25 átomos y esos átomos están representadas por estas esferitas que están acá. Esos 25 átomos están formando una estructura en forma de red y están ordenados de la manera que se indica. Los 25 átomos van a medir o van a tener una dimensión de 5 unidades de longitud por 5 unidades de longitud. Vamos a suponer que la masa de un átomo es 1 gramo y como hay 25 átomos, entonces en ese material la masa total va a ser 25 gramos. Como dijimos que los 25 átomos ocupan un área de 5 por 5, el área va a ser 25 unidades de área. La densidad, en este caso, para este material inventado, vendría de dividir la masa entre el área en este caso. Cuando yo divido los 25 gramos entre los 25 unidades de área, yo tengo una densidad de 1 gramo por área. Ahora, supongamos que estos 25 átomos se ordenan de otra manera. En esta figura siguen existiendo 25 átomos, 25 chibolitas, pero ahora están ordenados en una estructura similar a la cúbica centrada en el cuerpo. Similar, no es cúbica centrada en el cuerpo, porque este es un ejemplo inventado. Ahora los átomos están más cerca entre ellos y yo tengo un átomo en el centro de cada uno de los cuadrados que forman la estructura cristalina. Vamos a suponer que este material ordenado de esa manera mide 6 por 6 unidades de longitud. Tengo los mismos 25 átomos, no se ha sumado ningún átomo ni se ha quitado ningún átomo. Tengo los mismos 25 gramos, pero ahora, en este caso, el área, vamos a cambiar de color, el área es diferente, el área mide 36 unidades de área y por tanto la densidad va a ser diferente. Cuando yo divido los 25 gramos, que es la masa total de los 25 átomos, entre un área de 36, yo obtengo una densidad menor de 0.69. En el primer caso, para la primera estructura cristalina, para esta estructura de acá, la densidad era 1 gramo por área. Para la segunda estructura cristalina, la densidad es menor porque la misma cantidad de átomos están ocupando un área más grande y por tanto el material es menos denso, el material está menos compactado. El mismo número de átomos entonces ocupa un área diferente. Ocupa un área diferente. Como el número de átomos no cambia, la masa es la misma, pero al ocupar un área diferente, la densidad, en este caso densidad de área, cambia, es distinta. Ese es el concepto que está detrás de este problema. Ahora veamos cuál es la teoría de ciencia de materiales que yo debo saber para resolver el problema. ¿Qué es lo que yo debo saber de memoria? Yo debo saber, vamos a cambiar este marcador. Yo debo saber que la estructura BCC tiene 2 átomos por celda unitaria, 2 átomos equivalentes por celda unitaria. Eso lo debo saber. Debo saber que para calcular el volumen de la celda unitaria lo que yo hago es elevar al cubo el parámetro de red. Debo saber además que la estructura hexagonal compacta tiene 6 átomos por celda unitaria.
Esas son las tres cosas que yo debo saber. Luego debo buscar un par de datos. Debo buscar la masa molecular del titanio, o el peso molecular si ustedes quieren. Lo busco en una tabla o en la tabla periódica. En este caso es 47.88 gramos por mol. Y no me han dado la ecuación para calcular el volumen de una celda unitaria hexagonal. Acá la damos, la puedo buscar. La ecuación para calcular el volumen es esta. 3 multiplicado por la raíz de 3 dividido entre 2 por el parámetro de red que define el lado del hexágono al cuadrado multiplicado por la altura del hexágono. Entonces, con eso hago los cálculos. Hagamos los cálculos. Yo sé que es necesario partir de un número fijo de átomos, porque si no, no puedo hacer la comparación. Como no me dan cuántos átomos son, no me dan la masa, yo la puedo asumir y la respuesta no va a cambiar, siempre va a dar igual, porque estamos hablando de una densidad. Asumamos cualquier número, para el caso de este ejemplo vamos a asumir 10 gramos de titanio. Entonces lo primero que voy a hacer es pasar los 10 gramos de titanio a átomos de titanio. ¿Cuántos átomos hay en 10 gramos de titanio? Para ello parto de 10 gramos de titanio, lo multiplico por un factor de conversión que dice que un mol son 47.88 gramos, y entonces estos gramos se anulan acá. Y luego lo multiplico por otro factor de conversión que dice que un mol son 6.02 por 10 a la 23 átomos. Moles se va con moles. Y entonces al final 10 entre 47.88 por 6.02 por 10 a la 23 me da esta cantidad de átomos de titanio. Ese es el número de átomos que existen en 10 gramos de titanio. Luego voy a encontrar cuántas celdas unitarias BCC se forman en esta cantidad de átomos. Yo parto de la cantidad de átomos que acabo de calcular y lo multiplico por el factor de conversión que dice que una celda unitaria contiene 2 átomos equivalentes. Los átomos se anulan con los átomos. Y entonces yo obtengo 6.286 por 10 a la 22 celdas. Ese es el número de celdas unitarias, de cubitos, que se forman en 10 gramos de titanio. Luego, yo sé que el volumen de una celda unitaria es el cubo de su parámetro de red. El parámetro de red me lo dan en nanómetros y lo que yo he hecho acá adentro de este paréntesis es convertir de nanómetros a centímetros. Multiplico 0.332 nanómetros por este factor de conversión. Un nanómetro es 10 a la menos 9 metros, los nanómetros se me van. Luego multiplico por el factor de conversión que dice que un metro tiene 100 centímetros, se me van estos metros. Y al multiplicar esta cantidad por 10 a la menos 9 por 100 y luego elevar eso al cubo, yo obtengo un volumen de 3.65 por 10 a la menos 23 centímetros cúbicos. Ese es el volumen que ocuparía una celda unitaria. Ahora veamos en el caso del HCP. Repito el mismo procedimiento. Yo quiero determinar cuántas celdas HCP se forman en los 10 gramos de titanio. El número de átomos es fijo, equivale a 10 gramos. Multiplico por un factor de conversión. Para el caso de la estructura HCP, hay 6 átomos por celda unitaria, entonces multiplico por ese factor de conversión y me da este número de celdas unitarias. Luego calculo el volumen de una celda unitaria HCP. El volumen lo encuentro por medio de esta ecuación que tuve que ir a buscar o que me la tienen que dar como dato. Sustituyo convirtiendo los nanómetros a centímetros, esa conversión es la que está acá. Nanómetros se va con nanómetros, metros se va con metros, y el producto de estos tres factores me dan centímetros, eso lo elevo al cuadrado. Y lo mismo hago acá, nanómetros, aquí se me olvidó poner las unidades, se va con estos nanómetros, metros se va con metros, y entonces esto me da en centímetros. Y a la hora de hacer la operación, el resultado es este volumen. Ese es el volumen de una celda unitaria hexagonal compacta. Ahora comparo para los 10 gramos o los 20 gramos o los gramos que ustedes usaron como punto de inicio. Tenemos que en 10 gramos, el volumen de 10 gramos
de titanio BCC sería el número de celdas que hay en esos 10 gramos multiplicado por el volumen que ocupa una celda. Entonces multiplico el número de celdas por este factor de conversión. Una celda ocupa ese volumen y por tanto el volumen de 10 gramos de titanio BCC va a ser 2.3 centímetros cúbicos luego de hacer la operación. Luego, cuando esos 10 gramos se han convertido en HCP, el mismo número de átomos, yo voy a tener esta cantidad de celdas HCP que acabo de calcular y eso lo multiplico por el volumen que ocupa una celda. Se me eliminan las unidades y entonces el producto me da 2.28, el volumen que ocupan 10 gramos con los átomos ordenados en estructura HCP es 2.28 centímetros cúbicos. Luego el problema me plantea la transformación, me está diciendo, mire, el titanio BCC se va a transformar en titanio HCP. El titanio BCC tiene este volumen, el titanio HCP tiene este volumen. Entonces, al pasar de BCC a HCP, lo que yo observo es que la estructura se contrae porque el volumen es menor. El volumen de llegada, hexagonal compacto, es más pequeño que el volumen de salida. Por tanto, los átomos de titanio se reordenan y el mismo número de átomos ocupa un volumen más pequeño. Y con esto respondo a la primera pregunta, o sea, el material se contrae. Luego, la variación, toda variación se expresa con esta ecuación que está acá. La variación es la cantidad final menos la cantidad inicial entre la cantidad inicial por 100. Para nuestro caso sería el volumen final menos el volumen inicial entre el volumen inicial por 100. Esa es la definición de una variación. Entonces, sustituyo el volumen final, que sería el volumen HCP, es 228,62. El volumen inicial es el volumen BCC, 2.3, y eso lo divido entre el volumen inicial, y para expresarlo en porcentaje lo multiplico por 100. Y entonces la variación me da menos 0.62%. El signo menos significa que hay una contracción, el material